Muy bien, querida familia, continuamos con el servicio de hoy. Nuevamente un abrazo y una bienvenida para todos en este día, en el que vamos a compartir este tiempo de la palabra. Y primero que todo vamos entonces a cerrar nuestros ojos, a inclinar nuestro rostro y vamos a colocar este tiempo en las manos del Señor. Padre Santo, te damos las gracias, Señor, por la luz de tu palabra. Ruego tu gracia, Señor, para que yo pueda exponer este mensaje con fidelidad y con temor. Oramos para que cada uno de nosotros que nos encontramos aquí, Señor, en tu casa, recibamos esta enseñanza y podamos crecer en el conocimiento del Hijo de Dios, que seamos animados a conocerle más y andar como es digno de Él. Oh Señor, pedimos que tú hagas fuerza para que recibamos la palabra y la grabemos en nuestro corazón, en cada mente, Señor, que tu palabra sea la que esta mañana nos sacuda, nos conmueva, nos direccione. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Una de las actividades que tenemos que realizar o hemos realizado o seguiremos realizando a través de nuestra vida es la de buscar trabajo. Y últimamente es un trabajo, buscar trabajo. Y uno de los elementos en ese proceso es precisamente preparar una hoja de vida. La hoja de vida que presentamos en las diferentes empresas. Escuchamos muy a menudo, yo he pasado hojas de vida a tantas empresas y no me han llamado. Bueno, la hoja de vida, sabemos, allí se registran los datos personales, la formación académica, la formación adicional si uno la tiene, la experiencia que tenga uno, también las referencias personales. Y hay una característica importante en las hojas de vida hoy en día. Yo creo que las épocas cambian y ahora las hojas son muy sencillas. Me recuerdo en mi época uno pasaba casi una carpeta, ¿sí? Y anexaba uno diplomas y todos los cursos que llevaba, ¿sí? Entonces uno decía, esta sí es una hoja de vida. No, ahora no. Ahora es una hojita máxima 2 páginas, ¿sí? Pero hay una parte importante en esa hoja de vida que es el perfil profesional. Y generalmente ahora lo utilizan en la parte superior, o sea, que lo primero que vea en la persona que va a evaluar esa hoja de vida sea ese perfil profesional. Entonces es muy importante. ¿Y qué debe decir ese perfil profesional? Es como un resumen de las habilidades, de las destrezas, de los logros que esta persona tiene en ese momento. Y debe uno ser muy creativo, ¿no? Porque en 4 líneas, en un párrafo, uno tiene que expresar, obviamente diciendo la verdad de lo que es, cuáles son mis logros, ¿sí? ¿Cuál es mi experiencia? Y uno afinarla de tal modo que sea atractivo para la empresa donde uno se vaya a presentar, ¿no? Sin decir, obviamente, mentiras, sino diciendo la verdad. Entonces es muy importante ese
perfil profesional. El mensaje de hoy tiene que ver con las características de un personaje. Es decir, vamos a ver ese perfil profesional de un personaje que nos da ejemplo a través de su hoja de vida, un ejemplo para nuestra vida. Cuando uno lee las cartas o las epístolas del apóstol Pablo, es fácil observar que durante sus grandes recorridos, recuerda que Pablo no se quedaba quieto, de un lado a otro, viajes, ¿sí? Allí Pablo se cruzó con diferentes personas o tipo de personas. Conocía a muchas personas. Y vemos en algunos de sus cartas que a veces se encontraba con personas que trataban era de atacarlo a él, de entorpecer la obra que él venía haciendo. Con frecuencia se encontraba con algunas personas así. Por ejemplo, allí en la carta a los Filipenses, él dice, los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones. Esto quiere decir que había personas que trataban era de competir con él y mostraban, digamos, una forma de tener como cierta envidia, ¿no? Con lo que estaba haciendo Pablo y trataban era de entorpecer o de minimizar la obra que él venía haciendo. En la primera carta a Timoteo, por ejemplo, decía, la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Fuerte, ¿no? Pero era eso, él tenía que defender también su posición y su ministerio. Pero sin embargo, la mayoría de las personas con que él tuvo relación eran personas que fueron de bendición para él y obviamente para su ministerio. Si notan, mis hermanos, casi todas las cartas escritas por Pablo, al final siempre hace reconocimiento a personas. Si ven allí la carta a los romanos, al final, por lo menos menciona a 35 personas por su nombre. Esto quiere decir que Pablo era muy sociable, él donde iba siempre hacía amigos a través de toda su carrera ministerial. Y esto es contrario a lo que vemos hoy en día. Desafortunadamente, las personas o la mayoría de personas tratan es de aislarse y de tener esa comunicación con los demás a través de las redes sociales. No sé si notan muchas veces eso, ¿no? Entonces yo prefiero, en vez de tener una visita personal, no, pues yo te mando un correíto o te mando un mensajito o de pronto nos comunicamos por video. Se ha perdido ese contacto con la persona. Y recordemos y pensemos que las redes sociales esconden los verdaderos perfiles. No a través de esto puedes subir a Facebook una cantidad de cosas, fotografías y de pronto mostrar una reunión excelente, pero la realidad puede ser otra, ¿no? O es generalmente otra. Entonces no es mejor, lo mejor es tener a la persona cara a cara. Esto me recuerda, y hago un paréntesis, mis hermanos, hace muchos años, cuando yo estaba trabajando en una compañía del sector financiero, el cargo que tenía en algunas ocasiones
me tocaba entrevistar a las personas, algunas personas que aspiraban a algún cargo en esta compañía. Y recuerdo como una anécdota, algo que me pasó, en esa época, olvídense, no había internet, no había celulares, no estamos hablando de unos añitos atrás. Entonces llegó una hoja de vida, yo la tenía allí, aquí estaba, era una muchacha, estaba la foto de la muchacha y estaba ahí pues obviamente su currículum. Y dije, bueno, sí puede ser una candidata para el puesto. Entonces le dije a la secretaria que contactara a esta persona para la entrevista. Llegó el día de la entrevista, yo tengo la hoja de vida sobre mi escritorio, le digo a la secretaria que haga pasar a la niña. Cuando entra esta persona, yo la miro la fotografía, la volteo a mirar a ella. Lo primero que pensé, dije, lo mandó a la mamá. La fotografía que había colocado aquí era como de unos 20 años atrás. ¿Sí? Ese era el impacto. Entonces, pensando en eso, de que las redes sociales esconden los verdaderos perfiles, en esa época lo podíamos ver en eso, ¿no? Con la fotografía. Esto llama la atención porque inmediatamente uno rechaza a la persona, porque ya hay algo que no está claro, ¿sí? Algo que no es verdad. Bueno, muy bien. Vamos entonces a considerar 3 puntos en el desarrollo del mensaje de hoy que he titulado La hoja de vida de un creyente ejemplar. La hoja de vida de un creyente ejemplar. Como siempre, todos nuestros mensajes tienen una idea principal. La idea principal que vamos a repetir durante el mensaje en el día de hoy, en esta mañana, es la siguiente. Un creyente ejemplar no solamente admira a Jesús, sino que lo imita. Vamos a ver por qué en el desarrollo del mensaje, por qué esta es la idea principal. La base bíblica que vamos a tomar hoy para nuestro mensaje está en la carta del apóstol Pablo a los Filipenses. Acompáñenme allí, capítulo 2, y vamos a leer del versículo 25 al 30. Dice, pero creí necesario enviarles a Epafrodito, mi hermano, colaborador y compañero de lucha, quien también es su mensajero y servidor para mis necesidades. Porque él los extrañaba a todos y estaba angustiado porque ustedes habían oído que se había enfermado. Pues en verdad estuvo enfermo a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él, y no solo de él, sino también de mí, para que yo no tuviera tristeza sobre tristeza. Versículo 28. Así que lo he enviado con mayor solicitud para que al verlo de nuevo se regocijen y yo esté más tranquilo en cuanto a ustedes. Recíbanlo pues en el Señor con todo gozo y tengan en alta estima a los que son como Él, porque estuvo al borde de la muerte por la obra de Cristo, arriesgando su vida para completar lo que faltaba en el servicio de ustedes hacia mí. Mirando un poquitico el contexto, sí, porque aquí entramos en que, pero creí necesario enviarles a Epafrodito. Bueno, lo que conocemos de Epafrodito es muy poco, es lo que nos dice aquí el apóstol Pablo de este personaje. Pero vamos a ver que Epafrodito pertenecía a la iglesia de Filipos, ¿sí? Y allí en esa iglesia, al ver la situación que estaba pasando, Pablo estaba en la cárcel
en Roma, ellos se reúnen y hacen una ofrenda para enviársela a Pablo, a Roma, y nombran a Epafrodito como el mensajero para llevar este dinero, esta ofrenda que le hacían a Pablo. ¿Sí? Entonces es allí el encuentro con Pablo y bueno, ya vamos a desarrollar el resto del mensaje, es como para tener el contexto. Ahora, el nombre de Epafrodito, un nombre difícil, ¿no? Yo no sé si lo consideran para alguno de los hijos colocar este nombre. Digamos que provenía de la diosa del amor griego Afrodita. ¿Sí? Entonces como que viene de allí ese nombre. Sin embargo, pues el futuro, cuando uno lee más o menos algo de la historia, el nombre Epafrodito significa encantador, primoroso, dice amable, simpático, hay una cantidad de sinónimos, ¿no? Entonces, Epafrodito, una persona encantadora, simpática, ¿sí? Y podemos ver, con lo poco que nos dice el apóstol Pablo, que realmente Epafrodito hacía honor a su nombre. Era una persona encantadora, simpática. En estos pocos versos, entonces, estamos encontrando o vamos a ver ese perfil profesional de Epafrodito. ¿Cómo era él? ¿Cuáles eran sus logros, sus experiencias y las características propias de él para cómo vivía él como persona y obviamente como un buen cristiano? Entonces vamos a ver esas características en lo que he denominado el perfil de un creyente atrayente, simpático, un cristiano encantador, o como lo coloqué allí en estos puntos, un creyente ejemplar. Suena mejor, como un creyente ejemplar. Entonces, nuestro primer punto, un creyente ejemplar es un creyente con balance. Recordemos nuestra idea principal. Un creyente ejemplar no solamente admira a Jesús, sino que lo imita. Dice el versículo 25, pero creí necesario enviarles a Epafrodito, mi hermano, colaborador y compañero de lucha, quien también es su mensajero y servidor para mis necesidades. Mis hermanos, a veces nosotros en nuestra vida cristiana a veces perdemos el equilibrio. Nos vamos hacia los extremos. Recordemos que el punto habla de un creyente ejemplar, es un creyente con balance. Tenemos que tener un balance. Pero a veces perdemos ese balance y nos vamos a los extremos. A veces nos enfocamos en un área específica de nuestra vida cristiana y nos olvidamos o excluimos otras áreas que son igualmente importantes. Voy a poner un ejemplo, unos dos ejemplos sencillos para comprender esto del balance. Por ejemplo, algunas veces perdemos el balance en el área del compañerismo. Todo está enfocado a veces en algo particular dentro de la iglesia. Por ejemplo, aún nosotros no tenemos el ministerio de jóvenes, pero Dios quiera que por lo menos en este primer semestre nuestra expectativa tengamos ya este grupo conformado. Pero puede suceder, para explicar, que el joven se identifica con la iglesia, con la congregación, solamente en esa reunión de jóvenes. Entonces, para él, la iglesia es mi participación en el grupo de jóvenes.
pero hay cosas importantes en la iglesia en la cual no quiere él participar, inclusive en el mismo compañerismo fraternal de toda la comunidad. Otro ejemplo, de pronto en el área tan importante como es el evangelismo, que es también otro propósito de este año, mis hermanos, campañas evangelísticas, tenemos que hacer algo al respecto. Pero entonces, esa área es muy importante y hay personas que se dedican solamente al evangelismo, gloria a Dios, traer a las personas al conocimiento del Señor. Pero olvidan otras áreas importantes como la del discipulado. Si yo no me preparo, si yo no estudio, si yo no me entreno en lo que es la palabra de Dios, ¿cómo voy a evangelizar? ¿Sí? O sea, nadie puede dar de lo que no conoce o de lo que no tiene, ¿verdad? Entonces es importante ese balance. Por eso decía que a veces se pierde el equilibrio y entonces nos vamos y nos inclinamos hacia un lado, hacia otro. Entonces, cuando un cristiano o una iglesia, porque también puede ser el conjunto, pierde el balance, esto obviamente lleva a contratiempos en la labor que debemos hacer, en la obra que estamos realizando. Y cuando estamos así, llegamos a ser como cuando tenemos un carro y alguna de las llantas está desbalanceada. ¿Qué pasa? Que hay movimientos y se pierde el equilibrio de todo el conjunto. Miremos tres áreas en la vida, y que nos lo muestra aquí nuestro personaje, que reflejan una vida equilibrada. Para quienes toman nota, allí frente a la letra A, balance en su caminar como hijo de Dios. O sea, vamos a ver ese balance que debemos tener en nuestro caminar como hijos de Dios. Dice allí nuestro versículo de estudio, versículo 25, pero creí necesario enviarles a Epafrodito, mi hermano. Haremos allí. Mi hermano. Pablo llama a Epafrodito mi hermano. ¿Ese término a qué se refiere? Pues a aquellos que son miembros de la misma familia, ¿sí? Mis hermanos, aquellos que están unidos por ese lazo fraternal de afecto. Mi hermano. Lo que Pablo está diciendo es esto: yo amo a Epafrodito, Epafrodito me ama a mí en ese amor fraternal, porque somos hermanos en Cristo. Epafrodito caminó con Pablo, no contra él. No hay, mis hermanos, ningún lugar en la familia de la fe para que un hermano ataque a otro hermano. No hay lugar. No hay ningún lugar en la familia de la fe para divisiones, para discusiones, para altercados. Sé que los hay, desafortunadamente. Cada uno es un mundo diferente. Todos somos diferentes. Y a veces quisiéramos que todos pensáramos igual o que todos pensaran igual como uno, ¿no? Piensa. Siempre va a haber eso. Pero es donde debemos saberlo manejar. De hecho, en la Biblia se nos menciona constantemente el amarnos, sobre esa manera de amarnos sobre sí. Los fariseos, recuerdan ese pasaje de Jesús estaba allí con los fariseos, y los fariseos le preguntaron a Jesús, ¿cómo probarlo? ¿No? Siempre le hacían preguntas para probarlo. Le decían, maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? ¿Qué respondió el Señor? Vamos allí a Mateo 22, 37 al 39. Y él le contestó,
Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el grande y primer mandamiento. Y el segundo es semejante a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Si vamos allí a Juan 13:35, ¿qué nos dice el apóstol Juan? 15:35 dice: en esto conocerán todos que son mis discípulos, si se tienen amor los unos a los otros. Son mandamientos, mis hermanos. Debe haber siempre entonces amor, preocupación mutua y unidad entre los hijos de Dios. Cuando no hay unidad, alguien está fuera de equilibrio en su andar con Dios y obviamente produce ese desbalanceo. Punto B: balance en su trabajo como siervo. Vamos a repetir allí nuestro versículo de estudio. Pero creí necesario enviarles a Epafrodito, mi hermano colaborador. Haremos allí, colaborador. Dice, mi hermano colaborador y compañero de lucha. Vamos por partes. Epafrodito, un colaborador y compañero. Eso es lo que refleja allí su perfil profesional. En otras palabras, digamos que él, cuando llegó allí a visitar a Pablo en la cárcel, cuando llevaba ese regalo desde su iglesia allí en Filipos, él vio la necesidad de Pablo. Pablo estaba en la cárcel. Entonces él como que tomó esa carga que tenía Pablo y se la echó al hombro, ¿sí? Con ánimo, dispuesto a hacerlo. Él no era, digamos, una persona. Ahí yo llego, mira, aquí le mandan, ¿sí? Y se sentó a mirar a ver qué pasaba, ¿no? Qué reacción tenía el apóstol Pablo. No, él tomó lo que estaba haciendo Pablo y se lo echó al hombro, por decirlo así. Dice, pero creí necesario enviarles a Epafrodito, mi hermano, colaborador y compañero de lucha, quien también es su mensajero y servidor para mis necesidades. Ya vamos comprendiendo de qué se trata. Mensajero, porque era enviado por la iglesia de Filipos, y dice acá, servidor para mis necesidades. Lo que estaba haciendo Pablo, necesitaba apoyo, ayuda allí. Era un mensajero. Pienso que después de revisar y de estudiar este pasaje, tal vez el mejor regalo para Pablo no era el dinero que le habían enviado, sino el mismo Epafrodito era el mejor regalo. ¿Por qué? Porque cuando él llegó a Roma, Pablo tenía a alguien que ansiaba hacer su parte. Esa palabra ansiar hacer su parte. Es una persona dispuesta, con el ánimo, bueno, ¿qué es lo que hay que hacer acá? ¿En qué puedo ayudar? Era una persona, como decíamos, agradable, tenía ese don de gentes, y al mismo tiempo una persona con ánimo. ¿Qué es lo que hay que hacer acá? Para aquí estoy yo para eso. Entonces, vemos que en su caminar, como hijo de Dios, Epafrodito era muy balanceado, ¿sí? Estamos hablando del servicio como tal en esta parte. Y ahí es donde muchas personas se salen de ese balance. Aman estar con sus hermanos, digamos, en el área del compañerismo muy bien, con estar con los amigos, pero la parte del trabajo, del servicio, como que se lo dejamos a otras personas. De hecho es que Dios no nos salvó solo para el compañerismo. Él nos salvó
para trabajar para su gloria. Para trabajar para su gloria. Miremos en Efesios 2:10. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, ¿para qué? Para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. O sea, no es solamente esperar a ver qué pasa, sino actuar buenas obras, como lo dice Santiago allí 2:18. Libro de Santiago 2:18. Pero alguien dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin las obras y yo te mostraré mi fe por las obras. No solamente era el compañerismo, sino actuar. ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Qué vamos a hacer? Eso, obras, son los que reflejan verdaderamente la fe que Dios nos ha dado. Epafrodito amó el compañerismo, pero supo también involucrarse en el trabajo físico del Señor. Punto C. Balance en su guerra como soldado. Vemos allí que Pablo lo llama a él un compañero de lucha. Él está hablando de un hombre que ha sido socio de él en los conflictos espirituales de la vida cristiana. El término compañero de lucha nos dice que Epafrodito luchó junto a Pablo y no contra él, junto a él. Ellos eran compañeros en sus dificultades comunes. Estuvieron hombro a hombro luchando contra la carne, contra el mundo, contra el demonio. Ellos eran uno. Ahí había esa sinergia, ¿sí? Ellos eran uno en los peligros que enfrentaron, en los enemigos que encontraron y en las metas que compartieron. Eran uno. Hay una gran necesidad, mis hermanos, en nuestros días para que las personas, nosotros como iglesia, como familia, podamos tener esa sinergia y ir adelante. Hay temor a veces en combatir lo que está pasando en nuestros días. Siempre menciono, ¿no? Es que uno ve esas noticias y siempre comentamos, qué difícil el mundo actual, ¿no? Todo lo que está pasando aquí y allá, porque ahora todos los problemas son globales y todo nos afecta a nosotros. Pero hay temor de hacer algo. Y aquí el mismo Epafrodito nos muestra que él estaba dispuesto a cargar y hacer las cosas que debemos hacer. Y muchas veces nosotros debemos, sí, poner la armadura de Cristo y entrar en la batalla. Y yo he mencionado aquí más de una vez, ¿cuál es el ataque ahorita que estamos viviendo, el ataque del enemigo? En este momento está atacando directamente a la familia, porque él sabe que si destruye ese núcleo familiar, pues él tiene el camino libre para hacer sus fechorías. Y ese es el ataque. Y debemos nosotros tomar medidas frente a esto, sin temor. Y más aún, si estamos unidos como iglesia, como hermanos, en ese compañerismo, somos una fuerza para luchar contra estos ataques que vemos. Pero a veces perdemos el balance en esta área. Iglesias donde pues obviamente se genera, porque ese es también otro ataque que hace el enemigo, ¿no? Crear dentro de la iglesia, romper esa unidad y ese compañerismo, ¿no? A través de juzgar a los hermanos o de comentarios o rumores. Pero
nosotros debemos siempre tener en cuenta cuál es el verdadero enemigo, ¿verdad? Y nos lo menciona Pablo allí en Efesios 6:12. ¿Cuál es el verdadero enemigo? Porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los poderes de este mundo de tinieblas, contra las fuerzas espirituales de maldad en las regiones celestiales. Vamos a luchar, mis hermanos, y tenemos que luchar, porque el enemigo es real. Lo que muchas veces nos pasa en nuestras vidas es porque está ahí el enemigo atacando y nos olvidamos de ello. Epafrodito era un creyente balanceado. Él era activo en todas las áreas de la vida cristiana y ese es el ejemplo que nos da. Vamos al punto número 2. Un creyente ejemplar es un creyente con carga espiritual. Nuestra idea principal, un creyente ejemplar no solamente admira a Jesús, sino que lo imita. Bueno, ¿qué es esto de carga espiritual? Vamos a ver el enfoque de esta carga. Miremos en nuestro texto de hoy los versículos 26 y 27. Dice, porque él los extrañaba a todos y estaba angustiado porque ustedes habían oído que se había enfermado, pues en verdad estuvo enfermo a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él, y no solo de él, sino también de mí, para que yo no tuviera tristeza sobre tristeza. Miren qué interesante. Nos dice estos versículos, entonces siguiendo la historia, de que estaba enfermo Epafrodito. No se sabe si fue durante el viaje a Roma o ya estando en Roma. Enfermo. Y dice Pablo, una enfermedad, no sabemos cuál enfermedad, pero era grave. Estuvo al borde de la muerte. Estaba a punto de morir. Y aunque él estaba muy enfermo, y esa es la característica del perfil de Epafrodito, aunque él estaba muy enfermo, su enfoque no estaba en su enfermedad. Su enfoque estaba en sus hermanos y hermanas de Filipos. Miren lo curioso, ¿sí? Él, Epafrodito, estaba preocupado no por su salud, sino porque sus hermanos allá en Filipos, como a 1200 kilómetros de distancia, se habían enterado de que él estaba enfermo y se iban a preocupar por él. Entonces, Epafrodito estaba angustiado porque ellos se iban a preocupar por él. No se preocupó por su enfermedad, sino por el estado de ánimo de sus hermanos allí en la iglesia. Su enfoque no está en su propia condición o necesidad, sino que su enfoque está en otros y en el bienestar de los otros. En otras palabras, él estaba desplegando esa imagen de Cristo en su vida, en su situación. Esto es una lección para nosotros también. ¿Cuántos de nosotros estamos tan inmersos en nuestra situación que no vemos más allá? Somos incapaces de ver las necesidades de aquellos que están a nuestro alrededor. Cuando tu primer pensamiento no es sobre cómo esto me afecta, sino mi preocupación primaria es cómo puede esto afectar a alguien más. Esto es un signo de una madurez cristiana. Pero es difícil, ¿verdad? Llegar a ese momento. Que siempre estamos pensando en mi situación, mi problema, mi estado de ánimo, mi sufrimiento. Y nos apartamos de lo que están pasando los demás alrededor. Así es que Epafrodito
encarnó la enseñanza que vemos allí en Filipenses 2:4, allí mismo, en esta carta, cuando dice, no buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. Es otro mandato, otra exhortación que nos hace aquí el apóstol Pablo. Lo mismo Epafrodito era el ser de Gálatas 6:2. Gálatas 6:2 dice, lleven los unos las cargas de los otros y cumplan así la ley de Cristo. Hermanos, qué mandato. Y cumplan así la ley de Cristo. Llevar las cargas los unos de los otros. Esas cargas, ¿a qué se refiere? A las dificultades o problemas que las personas no pueden resolver con facilidad por sus propios medios. Y cuando dice lleven, connota el esfuerzo de ayudar a los demás y hacerlo con paciencia, y hacerlo con resistencia, con fortaleza, con sabiduría. Epafrodito es un gran ejemplo para nosotros. No hay en este mundo un ser más inmaduro que un creyente que piensa siempre en sus propias necesidades primero. Fuerte la frase, la repito, no hay en este mundo un ser más inmaduro que un creyente que piensa siempre en sus propias necesidades primero. ¿Qué tal si Jesús hubiese pensado de esta manera? ¿Qué tal si el apóstol Pablo hubiese adoptado esa actitud? ¿Qué tal si Dios hubiese pensado como nosotros? Cuando nosotros resolvemos las necesidades de otros, primero, hermanos, nosotros tendremos ese cuidado para asegurar que los demás sean edificados y estimulados. Y esto es lo que debemos de hacer antes de ocuparnos de nosotros. Ahora, el fruto de esa carga, ¿cuál es? Epafrodito era una persona que vivía enfocado en la gente. Eso nos queda claro. Él trajo alegría a las vidas de otros. Mire lo que dice el versículo 28. Dice, así que lo he enviado con mayor solicitud para que al verlo de nuevo se regocijen y no estén más y yo esté más tranquilo en cuanto a ustedes. Se regocijen. Las palabras ahí es importante, regocijar con todo gozo. Entonces, ahí es donde vemos otra característica de Epafrodito. Allí en su iglesia, en Filipos, lo querían tanto que ellos, los hermanos, decían, este es un tesoro que tenemos. Y eso mismo lo reconoció Pablo, ese tipo de persona que te hace sentir a alguien especial y amado. Y él sabía colocar siempre como primero a los demás. Era un gran motivador, ¿sí? Si analizamos esto, carismático, no de la iglesia carismático. Él era una persona carismática, es decir, que agradaba e influía en otras personas. Como resultado, él era un motivo de gozo para aquellos que estaban alrededor. Yo te hago esta pregunta, mi hermano, mi hermana hoy. ¿Cómo reaccionan las personas cuando te ven venir? ¿Se indisponen al pensar qué críticas les vas a hacer?
o tienen miedo, uy, ahí viene mi hermano, porque saben que su actitud es como negativa y egoísta, o te evitan porque ellos piensan que vendrás con el mismo concierto de todas sus aflicciones y las preocupaciones que tienes. O por el contrario, se iluminan sus caras cuando ellos te ven sabiendo que viene una persona con esa palabra de estímulo y de bendición. ¿Les ha pasado eso? Personas que iluminan el lugar cuando llegan por su forma de ser. A veces muy sencilla, pero tan sincera, tan verdadera, que contagia. Ahí tal vez uno pensará, bueno, es que son temperamentos, ¿no? Esto personas que no les gusta mucho hablar en una reunión y no comunican mucho. Pero mis hermanos, la actitud que tengamos siempre debe manifestar que estamos en Cristo, que por eso hay gozo en nosotros y que lo que podemos dar a los demás es ese mismo gozo. Y esto era lo que nos enseñaba Epafrodito en esta hoja de vida de él. Y vamos al punto 3 ya para terminar. Un creyente ejemplar es un creyente valiente. Nuevamente nuestra idea principal. Un creyente valiente no solamente admira a Jesús, sino que lo imita. Entonces, primero hay una valentía en su servicio. Dice el versículo 30. Porque estuvo al borde de la muerte por la obra de Cristo, arriesgando su vida para completar lo que faltaba en el servicio de ustedes hacia mí. Esta primera frase, este versículo, pues indica la enfermedad de Epafrodito, que él la soportó y era el resultado de sus labores para el Señor Jesús. O sea, da a entender que parte de su enfermedad era por el trabajo que él hacía, por la obra del Señor. La tradición de esa iglesia antigua, leyendo, pues era que ellos formaban grupos y visitaban a los enfermos, ¿sí? Allá en estos sitios. Y pues obviamente había enfermedades contagiosas y había situaciones en que muy pocas personas querían acercarse allí a esas personas. Pero Epafrodito era balanceado en todo, y él era el primero que estaba allí compartiendo del Evangelio, compartiendo las buenas nuevas con la gente, estuvieran enfermos o no. Sí, esa era una forma de obedecer. Para este hombre, nada en esta vida era más importante que hacer la voluntad de Dios. Él sí, todo lo que era hacer la voluntad de Dios, él era el primero que estaba allí con ánimo, estando enfermo, pero siempre con ánimo dispuesto y pensando primero en los demás que en él mismo. Hermanos, necesitamos ser así. Está difícil el reto del mensaje de hoy. Aquellos hombres y mujeres que no conocieron ninguna meta mayor en la vida que ser obedientes a la voluntad de Dios. ¿Quién entre nosotros tiene ese corazón como el de Epafrodito? ¿Quién tiene un corazón que se parezca tanto al corazón de Jesús? ¿Quién tiene un corazón para ver la obra de Dios hecha en este mundo sin tener en cuenta el costo personal? Pocos, muy pocos. No quisiera hacerlo, ¿no? O tal vez pensemos, hoy salgamos hoy pensando, ay,
quisiera llenar mi hoja de vida copiando la de Epafrodito, ¿no? Copia y pega en mi hoja de vida. Quisiera que fuera así. Pero tú y yo podemos volvernos ser ese tipo de creyentes si realmente lo deseamos. Mire, Dios tiene trabajo suficiente, disponible para aquellos que tienen la disposición de darlo todo. Todo lo que tienen, todo lo que son, y confían en ser usados como instrumentos santos para su gloria. Y como punto B, hay valentía en su sacrificio. Decíamos en A, hay valentía en su servicio. Punto B, hay valentía en su sacrificio. Allí en el versículo 30 dice, porque estuvo al borde de la muerte por la obra de Cristo, arriesgando su vida, exponiendo su vida. Significa literalmente, Epafrodito estaba jugando su vida. Yo me imagino enfermo y salir uno de pronto con este frío, lloviendo, de esa forma, pero a él no le importaba. Él estaba prácticamente arriesgando su vida. Aquí hay una anécdota, un paréntesis. Encontré por allí que algunos jugadores, también, digamos que imitando ese de arriesgar toda su vida, como lo hacía Epafrodito, estos jugadores apostaban todo, ¿sí? Y jugando. Entonces jugaban a los dados y apostaban todo. Entonces cuando lanzaban los dados decían Epafrodito, gritaban Epafrodito, simulando que estaban arriesgándolo todo. Un recordatorio para ellos. Pero mis hermanos, Epafrodito jugó su vida de buena gana por la causa de Cristo. Él puso su vida en la línea para ver las necesidades de Pablo resueltas y obviamente para llevar a muchas almas al conocimiento del Señor. Jim Elliot es un misionero. La historia de él es impactante, no sé, creo que algunos de ustedes la han leído. Él murió allí tratando de ganar los indios Aqua en el Ecuador, muy joven, y fue sacrificado. Pueden tomar nota y ver por internet la historia de este personaje, Jim Elliot. Y él dijo esta frase que quiero compartir esta mañana con ustedes. Dice, no es un tonto el que da lo que no puede conservar para ganar lo que no puede perder. La repito porque a veces como que muy fuerte de uno. No es un tonto el que da lo que no puede conservar para ganar lo que no puede perder. Epafrodito, digamos que él vivió este lema. Él puso todo en la línea para Jesús. Ese era su interés. Como dice el versículo 29, recíbanlo pues en el Señor con todo gozo y tengan en alta estima a los que son como Él. Y ese es el mensaje al final. Tengan en alta estima a los que son como Él. Esa es la invitación esta mañana, mis hermanos, a ser como Él. Epafrodito sería apreciado y sería considerado de alta estima. ¿Por qué? Porque las personas como Él son como las piedras finas. Ellos son raros y de gran valor. Mis hermanos, amados hermanos, cultivemos
un espíritu más balanceado. Procuremos estrechar aún más nuestros lazos de amor en Cristo. Hagamos de Cristo nuestro más valioso tesoro en este mundo. Y recordemos siempre que Jesús no debe ser solamente admirado, debe ser también imitado. Amén. Vamos a orar. Inclinemos nuestro rostro. Padre maravilloso, te damos las gracias, Señor, por este tiempo, por la enseñanza y las bendiciones que nos has impartido a través de este mensaje. Gracias, Señor, por el desafío que nos has puesto a través de la exposición y de la meditación de este pasaje donde hemos visto a un creyente ejemplar, un creyente con balance, con carga espiritual, un creyente valiente. Oh Señor, gracias por las palabras de ánimo para que nos examinemos a nosotros mismos, para ver si reflejamos en nuestras vidas estas evidencias del verdadero creyente que vimos hoy en la persona de Epafrodito. Ayúdanos, Señor, a decirle no al mundo y sí a Jesús. Ayúdanos, Señor, a ser fieles hasta el fin y a vivir con gozo y humildad. Ayúdanos, Señor, a vivir vidas llenas de gratitud hacia nuestro amado Señor y Salvador. Pedimos tu gracia en el nombre de Cristo. Amén. Amén.